Buenos días, los saluda el pastor Víctor Rojas a través de este medio del Ministerio Internacional Beja Kodesh. Un saludo para todos los que nos siguen de alguna manera por medio de YouTube y también el Facebook. Que el Señor los bendiga grandemente y damos gracias a Dios por su presencia en nuestra vida. Que todo lo que compartimos sea para la gloria de Dios, el Eterno, nuestro Creador, y para el Mesías, Yeshua, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Un saludo muy cordial para mis hermanos en Perú, para mi hermano Félix, para su hijo Edson, que están en este momento liderando la congregación. Que el Señor los bendiga grandemente, porque son personas fieles al Señor y porque realmente Dios los usa en el ministerio. Un saludo también para mi hermano Jod, para mi hermano Jonás, que en este momento están en Ciudad Constitución. Que el Señor bendiga la obra. También un saludo para mi hermano, el pastor Andrés, que está en la zona de Chilca, que el Señor lo bendiga poderosamente. Un saludo también cordial acá para el pastor Jesús, que nos acompaña en el ministerio, y para todas las personas del ministerio, incluido mi esposa, mis hijos. Que el Señor pues traiga la paz y la fortaleza a cada uno de nosotros, porque hasta el día de hoy nos mantiene en su gracia y nos mantendrá hasta la venida de nuestro Mesías, Yeshua, bendito sea Él. Y también que Dios traiga la paz sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre todas las ciudades santas. Que el Señor traiga la paz y la conversión. Obviamente la conversión es un tema muy importante. El día de hoy voy a tocar un punto que de alguna manera es polémico para nosotros, polémico en un sentido no que trae polémica dentro de la congregación, pero es polémico en el aspecto de que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de cómo hablamos o cómo pensamos. Y que si nos llegamos a dar cuenta, entendemos que no todos nuestros miembros están sujetos realmente a Dios. Amamos a Dios de una manera que se nos ha enseñado o pensamos, pero cuando descubrimos algunas facetas de nuestra vida, nos damos cuenta de que no estamos amando a Dios como debería ser y que estamos sostenidos solos por su misericordia y que tampoco nos amamos al prójimo como debería ser, y también en esa área o en ese aspecto estamos siendo sostenidos por la misericordia de Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar sobre la lengua. Es un tema muy, yo lo podría decir personalmente, muy delicado, porque el creyente muchas veces y en diversas oportunidades no se da cuenta que está haciendo daño cuando habla. Aún las conversaciones más inocentes pueden ser dañinas. Pero yo no me puedo preciar, disculpen, de decir de que nunca hablé mal de nadie ni dije nada de nadie. Al contrario, el tema de este mensaje pasa por estas cosas, de que nos tenemos que arrepentir de muchas conversaciones, palabras e iras que hemos tenido frente a algunas personas a las cuales deberíamos pedir perdón. Quizás no son todos los creyentes, pero hay muchos creyentes que participan de conversaciones no agradables, aún contra iglesias, ¿no? Porque tenemos, una vez un muchacho me decía de que la gente de tal iglesia se iba a ir al infierno, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que eso se lo habían enseñado en su congregación. O sea, pero lo que le enseñaron en su congregación como estudio bíblico genera controversia. ¿Por qué? Porque vemos que dentro de la misma iglesia los propios maestros de la Biblia, quizás inocentemente, yo no puedo decir que es a priori o a propósito, ellos repiten lo que les enseñan y dicen cosas que ellos no han comprobado realmente. Y nos puede pasar a todos. Aun cuando yo era estudiante, en el internado había comentarios hacia ciertas congregaciones que eran comentarios muy negativos. ¿Verdad o no? La Biblia nos prohíbe usar nuestra lengua para maldecir a otras personas. ¿Verdad o no? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Pero quiero leer en el libro de Santiago, antes de que podamos dilucidar más sobre este tema, ¿no? Dice así en Santiago 3: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero no solamente maestros en cuestiones de la Biblia, sino maestros en cuestiones de la vida también. Que le queremos dar cátedra a la gente en la vida y terminamos haciendo otras cosas. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, o sea, dominio propio. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El Eterno bendiga esta enseñanza que es de edificación para nosotros. Todo lo que compartimos aquí debe ser un aporte para nuestro crecimiento espiritual, no con afán de crítica, sino con un afán de reflexión. Reflexionemos acerca de nuestros actos, reflexionemos acerca de nuestras actitudes que nosotros tenemos frente a la vida y frente a las personas. Escuché una enseñanza que me tocó totalmente el corazón, que no tenía nada que ver con esto de la lengua, pero me tocó el corazón porque un día antes el Señor me estaba mostrando que hable sobre la lengua. Claro que se estila decir en la iglesia, no, yo hablo lo que yo vivo. Yo no puedo decir esas cosas. Yo creo que Dios sabe por qué nos habla y para qué habla. En qué momento lo habla. Yo no voy a ponerme a decir que yo vivo y no vivo. Solo sé que tengo que aprender cada día más acerca del Eterno y de su gloria. Y en este caso, yo estaba orando y le decía, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir yo en estos días? ¿No? Y me habló de la lengua. Y en esos días yo estaba viendo un programa de enseñanza bíblica, ¿no? De un judío mesiánico que invitó a un pastor. Y este pastor contaba acerca de su hijo que había caído en depresión, el hijo también pastor, y estaba pasando por una depresión muy terrible, al punto que la esposa lo dejó y él estaba abandonando el ministerio. El padre dice que él oró, ató demonios, ató diablos y ató todo para que su hijo sea liberado, pero su hijo no era libre. Él no entendía por qué su hijo no era libre. Él le decía a Dios, he hecho todo lo que me enseñaron, todo lo que aprendí en la escuela bíblica, y qué cosa no está funcionando, Padre. ¿Qué no está funcionando para que mi hijo no se convierta o para que mi hijo no vuelva al ministerio? Y tanto insistió orando, escuche esto porque es tremendo, que Dios le dijo a él, ven a la corte celestial. ¿Y cómo ir a la corte celestial? Nos dice que fue a la corte celestial y estando en la presencia de Dios, Dios era el juez, Jesús el abogado y el acusador. Entonces Dios le mostró a él, en ese momento que él pidió perdón por su hijo, Dios le mostró que él estaba criticando a su hijo. Pero ¿cómo era la crítica? No era una crítica ácida, era una crítica inocente, en que le decía a su esposa, sí, pero él no entiende, está en el ministerio, pierde tiempo, de repente no nació para eso, y así. Y dice que todas esas críticas le mostraba el Señor, el enemigo la usaba para que el hijo siguiera atado, como diciendo, ves, el padre lo critica, y cómo vas a derramar bendición sobre él. Entonces esto me llegó tremendamente al corazón porque vi que las bendiciones son anuladas en la vida de una persona cuando nosotros estamos haciendo comentarios que parecen inocentes, parecen comentarios inocentes. Inclusive cuando nos enseñan en la iglesia no murmurar, no debes murmurar contra nadie, te lo dicen, pero no te explican qué es murmurar.
A mí me invitaron una vez a predicar a una congregación allá en Lima sobre la murmuración. Me dediqué a investigar qué cosa es la murmuración. Porque a veces nosotros agarramos un versículo bíblico y decimos, sí, hermanos, acá dice que no hay que murmurar o que te vas a ir al infierno. Pero el tema no es mandar al infierno a las personas. No implica que es una buena prédica decirle a uno que ha murmurado que se va a ir al infierno. Porque un pastor, un maestro de la Biblia, debe buscar los medios para que la persona sea restaurada y se pueda convertir al Señor correctamente. Eso sería la parte objetiva, porque para eso vino el Mesías Yeshua, a morir por nuestros pecados para que seamos salvos, no para hundir a las personas. Así que me dediqué a investigar y descubrí que murmurar, y que ya otros lo descubrieron antes, significa inventar una falta a alguien que no existe. Entonces entendí, porque la mayoría entendemos murmurar, hablar mal, pero es inventar una falta, inventarle a alguien una falta inexistente. Entonces el Señor me llevó a la vida de Moisés y a la vida de muchas personas que fueron acusadas sin haber cometido una falta. Ahí entendí el proceso. Claro que no hay que hablar mal. Se cuenta como murmuración en nuestro medio, bueno, no hay que hablar mal. Pero ¿qué pasa cuando una persona dentro de la misma congregación está hablando mal de otros o está haciendo comentarios contra otros? Me ha pasado a mí, le ha pasado a otros. El asunto es que esta enseñanza me golpeó tanto que me quebrantó el alma y me fui a orar a mi habitación. No podía parar de sentir ese quebranto dentro de mí y el Señor me mostraba a todas las personas que en algún momento yo había hecho un comentario inocente o un comentario negativo en cuanto a su vida espiritual o en cuanto a su posición, ya sea social o moral. El Señor me decía, pide perdón por esta persona, pide perdón por esta otra persona, porque se anularon las bendiciones hacia esa persona y así, y perdona a aquellos que hablaron mal de ti, que no supieron que estaban anulando las bendiciones que yo estaba enviando hacia ti, como una especie de oposición. Y este pastor también explicaba, después viendo todo el programa, que eso estaba anulando a su hijo. Las acusaciones, cuando usted habla mal de alguien, cuando usted usa su lengua para hablar mal de alguien, ya sea una conversación inocente, escuche, una conversación, usted está anulándole la bendición, no necesariamente económica, la bendición en todo el sentido de la palabra, porque hoy en día se toma bendición como tener plata. Eso no necesariamente es la bendición. Hasta gente perversa tiene dinero. La bendición abarca mucho más que esas cosas. En algún momento lo explicaremos, si Dios lo permite. Pero la palabra hebrea lashon ra'ah significa lengua perversa, mala, pervertida. Y lamentablemente, no voy a decir en todas las iglesias, pero en una gran cantidad de iglesias, la lengua se usa para hablar mal de las personas. Yo le pedí perdón a Dios, lo compartí con mi esposa, empecé a meditar sobre este asunto profundamente, porque a veces nosotros no creemos que estamos hablando mal, pero tampoco sabemos o no estamos enterados que toda nuestra conversación está subiendo a los cielos. Y en ese momento nuestra conversación entra como al trono de Dios y somos juzgados por lo que estamos hablando, y el enemigo saca provecho de eso. Por eso la Biblia dice que es el acusador de nuestros hermanos, y utiliza nuestras palabras para acusar a la persona por la cual o contra la cual estamos hablando. Y esto genera una oposición espiritual, ¿no? Este pastor decía, yo até al diablo, até esto, me puse en la línea de batalla, y Dios me dijo, no. Dice que le dijo Dios, no. Tú tienes que venir a mi presencia. Claro, en la iglesia se enseña mucho a hacer guerra espiritual y todas esas cosas, algo que no está escrito en la Biblia. No está escrito en la Biblia nada de guerra espiritual. Solamente la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni contra principados, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Eso sí dice la Biblia, para hacernos ver que debemos amar al prójimo que está siendo utilizado por una fuerza maligna. Después de que este hombre vino a la presencia de Dios, recién Dios le dijo, ahora sí, reprende al maligno. De mi parte, reprende toda oposición en el nombre del Mesías Yeshua. Y él lo hizo así, dice que a la siguiente mañana su hijo lo llamó diciéndole que se había levantado con una paz inexplicable y que entendía que tenía que volver al ministerio, y volvió con esa fuerza al ministerio. La enseñanza le dejó al padre que no hay que hablar ni siquiera ni del hijo ni de ningún miembro de la iglesia. Ese es el problema que todos los pastores tenemos que enfrentar cuando se trata de una persona que no nos agrada. Hacemos reuniones para sacar a alguien de la iglesia.
bendito sea Dios, yo nunca he hecho ese tipo de reuniones, ni tampoco he pensado sacar gente de la iglesia, aunque me he indignado muchas veces, lo tengo que reconocer, pero no para sacarlos. Mi indignación me llevó al dolor para pedir que Dios tenga misericordia de aquellos que hablan y dicen cosas que no deberían decir, pero las dicen, ¿no? Como yo me enteré cuando yo era soltero, me casé a los 39 años, me enteré que había gente de iglesias, no sé de iglesia, pero de cierta iglesia, que oraban para que yo no me casara, que oraban para que mi ministerio no saliera adelante. Era una cosa increíble. Yo no lo podía entender. ¿Cómo puede haber personas que están diciendo esas cosas, ¿no? O personas que decían que yo me paraba en las puertas de las iglesias para quitarle sus miembros, algo que nunca pasó por mi mente, pero que contaminaban a otras personas, las contaminaban diciendo esas cosas. Entonces, la lengua es un mundo de maldad. Han venido muchas personas de otras congregaciones, pastores, a escuchar nuestras prédicas, pero nunca se ha pasado por mi mente que ellos se quieren llevar a alguien de la congregación. Es inaudito, es inaudito. Para mí, personalmente, es inaudito escuchar esas cosas. Entonces, el lashon ra, o lengua perversa, lengua pervertida, malogra e inflama la rueda de la creación. Yo le tuve que pedir perdón a Dios, conversé con mi esposa, compartí con la congregación, para que sepamos por qué muchas veces las bendiciones que Dios quiere darnos, tanto en el estudio, como en el trabajo, como en la empresa, puede tener un bloqueo espiritual. Ese bloqueo espiritual es por las cosas que hablamos. Hasta nuestro ministerio se puede bloquear por las cosas que decimos y no debimos haber dicho. No interesa si usted tiene una congregación grande o se sanan los enfermos, sino es la actitud del corazón y de lo que hablamos. Y escuche, todo empieza en el pensamiento. Usted piensa y después actúa. Y cuando usted piensa y actúa y no tiene control sobre sus miembros, no tiene control sobre su vida, comienza a cometer actos hasta contra su familia, llega a perder su familia, llega a perder amistades. Estas cosas son por la lengua. Yo viví muchos casos, ¿no? Personales, porque no quiero hablar de otras personas, pero personales, donde yo me fui afectado por muchas cosas, ¿no? Un día llegando a la iglesia a la que yo asistía, me hablaron de que yo trabajaba con un hermano que en ese momento no era pastor, pero llegó a ser pastor, ¿no? Trabajábamos en un ministerio de niños. Y llegando a la iglesia, estábamos en plena alabanza y se me acerca un hermano que habían puesto como líder, ¿no? Un amigo mío, si se puede decir que era amigo, y me dice, ¿sabes qué? El pibe con el que vos estás trabajando le está diciendo al pastor de que ustedes se malgastan el dinero y que su ministerio no tiene plata. Entonces yo inocentemente, no a priori, porque el hermano con el que yo trabajaba, que llegó a ser pastor, era mi amigo, lo considero amigo. Pero mire cómo el diablo puede destruir una amistad y cómo puede destruir un ministerio por comentarios inocentes, o porque yo lo tomé inocentemente o fui muy inocente para ver las cosas. El asunto es que al otro día fui a hablar con el pastor, porque el pastor era nuestro pastor, ¿no? Para decirle mostrarle las cuentas de cómo estaba haciendo las cosas. Lejos de eso, de buscar una solución, y escuchen que eso fue tremendo, ¿no? Dijeron que yo lo había traicionado, pero no me lo dijeron a mí. Me dijeron, bueno, anda al ministerio y después vamos a solucionar eso, vamos a conversar. No sé cuál fue el tinte de la conversación, pero mire todo lo que puede hacer la lengua. Yo fui por una situación, llevé un hermano que este hermano también hablaba mal de mi persona, no lo sabía. No sabía que este hermano le estaba diciendo al pastor que yo le quería quitar el ministerio y había inventado un montón de conversaciones que cuando hablaron conmigo, él negó todo, dijo, no, yo nunca dije eso, pero sí las había dicho. Años después este hermano me fue a buscar y me dijo, perdóneme, porque la verdad yo inventé algo y le hice daño a usted. Bueno, el asunto es que quedé como un traidor, sí, inocentemente quedé como un traidor, no lo podía entender qué estaba pasando, ¿no? En ningún momento había hablado mal de yo a este hermano, solamente había ido a mostrarle que no estaba haciendo ningún desfalco, como se podría decir, pero lo tomaron como una traición y comenzaron a sembrar en la iglesia, en la iglesia donde yo estaba, que yo era un chismoso, y eso se quedó en el corazón de esta gente. Entonces esta gente te bloquea, no solamente te bloquea, sino que ellos también están bloqueados. No entienden por qué pasan esas cosas, ¿no? ¿Por qué mi ministerio está perdiendo gente? ¿Por qué mi ministerio no prospera? ¿Por qué mi ministerio no desarrolla?
Entonces, cuando habían problemas, buscaban a las personas que supuestamente ellos decían que eran chismosos, y que muchas veces ni siquiera lo eran. Y por eso digo, contando este testimonio, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, una persona puede caer inocentemente en el Lachon Ra y ser víctima del Lachon Ra. Entonces, por esas causas, hay muchos ministerios y hay muchas iglesias que no prosperan o que tienen números exorbitantes, ¿no? Ustedes dicen, tenemos 20,000, pero esos 20,000 no permanecen. Esos 20,000, de esos 20,000 se van, vamos a decir, 15,000, por así decir. Y los otros 5,000 que se quedan se van con el tiempo. Y los otros 15,000 se fueron a otras iglesias y vinieron unos nuevos 15,000. Nunca mantienen el número de personas y eso es como una especie de fracaso. Porque el asunto no es cuánta gente ganamos, sino cómo mantenemos esas personas dentro de la gracia de Dios. Entonces tenemos que cuidarnos del Lachon Ra y tenemos que tener un Lachon Kodesh, que significa lengua santa, lengua sagrada. Por eso cuando el Señor me mostró una lista interminable de las personas a las que yo tenía que pedir perdón en oración, y que si las encontraba tenía que pedirles perdón, yo accedí a lo que el Señor me estaba mostrando. Accedí a eso porque hace muchos años un pastor me dijo, vos tenés que pedirle perdón a las personas con las que en algún momento te has enfrentado, cosas que hice y he estado haciendo, y he visto cómo Dios ha ido limpiando no solamente el ministerio, sino mi vida. Es algo impresionante cuando nosotros reconocemos nuestra falta, pero cuando no la queremos reconocer, cuando decimos, no, yo no hablé mal de nadie, no. Y por eso le digo, en las experiencias que viví, cuando ayer escuchaba una prédica de un pastor que decía, debemos pedirle a Dios que nos bautice con el amor, el bautismo del amor, algo que nunca he escuchado. Pero Dios le dio tanto amor a él por las almas, es algo que nosotros nos acostumbramos a predicar, pero ni siquiera nos detenemos a pensar si amamos a las personas. Solamente predicamos quizás por éxito o para que la persona sienta que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo o qué sé yo. Pero no, hay que predicar por amor, hay que ponerse en el lugar de las otras personas, detener el dolor que tienen las otras personas. Y yo vi, lamentablemente, mucha falta de misericordia porque no te quieren oír. Yo le decía, pero no, yo no traicioné a esa persona. No, usted traicionó. Y te maldecían. El peor es que te maldecían. Y ahí Dios me mostró muchas cosas. Dios me mostró que esos ministerios se iban a dividir y iban a pelear. Me quedé callado. Me decían, hable, conteste. Y yo no, me quedé callado. Después, con el tiempo, esos ministerios se disolvieron, se pelearon entre ellos. Es una pena, ¿no? Ya no se querían recibir entre ellos en su casa. Y yo dentro de mí decía, Señor, a una persona me decía lo que estaba pasando, decía, si una de estas personas viene a mi casa, yo le abro la puerta, porque yo no tengo nada contra ellos. Yo tengo que reconocer que se equivocaron a la hora de decir o hablar las cosas. Y quizás Dios permite esas cosas también para tratarnos a nosotros. Yo con el paso de los años entendí que Dios había querido que esas cosas sucedan, no porque Él justifica lo que hicieron, sino para tratar con mi corazón, tratar con mi carácter, tratar con mi manera de pensar para perdonar. A veces nos cuesta, a mí personalmente me ha costado muchas veces cambiar el chip, ¿no? Frente a ciertas personas, pero lo he tenido que cambiar, aceptarlos con amor de Dios. He aceptado en mi congregación gente que ha hablado mal de mí, que yo nunca les he dicho, usted habló mal de mí y lo eché, no, jamás, porque no viene al caso. Lo que dijeron, lo dijeron, y hay que orar para que estos hermanos se restauren, para que estos hermanos se levanten, para que estos hermanos o hermanas prosperen en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Esto es así, no podemos buscar el daño de nadie. Entonces es importante tener un Lashon Kodesh, una lengua que santifica la creación, una lengua que santifica a los hermanos, una lengua que santifica al ministerio, otro ministerio. Hay pastores que no les gusta cómo predica tal pastor, pero usted tiene que bendecirlo. No hablo de la apostasía. Hay pastores que no les gustan lo que otro pastor dice, o por ahí se llenó de envidia de la otra iglesia, o amenaza a un miembro de su iglesia porque fue a visitar otra iglesia. Cosas que no se deben hacer. Cosas que no se deben hacer. Si bien es cierto, Dios nos dio una persona para nuestro ministerio, para ejercer el ministerio, nosotros no somos controladores de vida. No podemos controlar la vida, sino que tenemos que enseñarla, ¿no? En los últimos años, cuando comencé a trabajar con el pastor Flavio y me dijo para levantar una comunidad judía mesiánica para descendientes de judíos, yo me empecé a documentar sobre este tema, ¿no? Con ese tema fui a muchas reuniones de descendientes de judíos allá en Lima, y me invitaban para ir, yo iba, ¿no?
daba mis aportes en lo que sabía. Dios me permitió enseñar hebreo en ese lugar. Y yo entendí cosas que nunca las había entendido, y no, con esto no estoy hablando mal de la iglesia, pero que nunca las había entendido en la iglesia de una forma, ¿no? Por ejemplo, el pastor Flavio me decía a mí, no es bueno que una persona hable mal de otros. Pero como ya había crecido en un círculo, yo digo que había crecido, porque es verdad, donde se hablaba hasta a espaldas de las personas, decía, pero ¿quién te dijo? Le decía yo, no, para poder, no, ¿por qué te voy a decir? Voy a pecar si te digo quién dijo eso de ti, ¿no? Y creen que ahí están guardando la santidad, pero no es santidad. Guardar secretos perversos no es santidad. Destruir a una persona con conversaciones escondidas no es santidad. Ahí lo fui descubriendo con este pastor, que Dios bendiga su alma y lo tenga en su presencia, siempre en su memoria, que las cosas eran diferentes a las que las había estado viendo. Empecé a orar y a pedirle a Dios que transformara mi pensamiento ante esta nueva vida que tenía que enfrentar, porque me estaba dirigiendo a una congregación, ya no netamente, por así decir, que eran cristianos, nacidos cristianos, sino gente hebrea que creía en Yeshua como Mesías. Era una cosa distinta y la santidad se tiene que ver en todo su esplendor. Entonces, a partir de ahí, comenzaron a generarse muchos cambios en mi vida, y también a las personas que tenía que pedirle perdón, yo les pedía perdón, me humillaba ante estas personas y les decía, perdóname si te hice daño, si hablé mal, y consecuentemente con eso, ¿no? Cuando yo ya empecé mi carrera ministerial en solitario, había gente con la que yo había trabajado en este lugar, y yo escuchaba que decían, sí, pero ¿quién lo hizo a ese pastor? Y yo me había preparado, y no sé, que las personas comienzan a decir cosas que no deberían decir. Y estas mismas personas que decían que no se debe murmurar, murmuraban a mis espaldas muchas cosas, ¿no? Que Dios tenga misericordia y los perdone. Pero también entendí que en muchas conversaciones inocentes o agrias, yo había participado de murmuraciones y de una lengua perversa. Le pedí a Dios que sanara mi lengua, que sanara mi corazón, que sanara mis pensamientos. Y es triste cuando en una iglesia, en un ministerio, la gente se dedica a hablar mal de otros o a inventar cosas contra otros. Personas que ya no te quieren recibir en su casa porque vino alguien y dijo, no lo reciba porque esa persona es así, así, así. Es increíble, porque mucha gente que se precia de ser cristiana tiene el pecado de hablar mal de los demás. Es un pecado. Imagínense, a mí se me perdieron mis documentos y yo tengo un solo apellido. Esto lo cuento como testimonio. Un solo apellido, y bueno, hablé con un cierto abogado para que me ayudara a hacer un juicio, algo que no se pudo cristalizar, pero había gente que decía, ten cuidado porque ese abogado, que esto, estaba hablando que cómo es posible un pastor sin documentos, ¿no? Y estas personas que me hacían el comentario, me parecía muy raro porque ellos no sabían lo que estaba pasando, ¿no? Y la verdad, yo decía, Señor, perdónalo a este hermano si está haciendo esas cosas, perdónalo, porque no sé por qué él tiene que difamar o divulgar algo que yo le estoy pagando, ¿no? Y todas esas cosas se encuentran dentro del mundo cristiano, y esta gente se para en el púlpito como santos y tienen ciertos éxitos y viven del éxito. No viven de la santidad, viven del éxito. Y Dios quiera que les abra el corazón y el pensamiento y se arrepientan de esas cosas, no solo ellos, sino muchas personas, ¿no? Y que no entienden el grado de la santidad y no entienden el grado quizás de la verdad, ¿no? Como vino el caso una vez, mi hermana mayor había fallecido, fui a pedir a una iglesia que me apoyaran y me decían que ellos no podían gastar sus platas en estas cosas, porque esa plata era para predicar el evangelio y para sostener el canal que ellos tenían. Una decepción muy grande sentí, porque Dios me mostró muchas cosas sobre este asunto, ¿no? La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y esas cosas muchas veces no las ves. Entonces hay gente que se retira de las iglesias, se retira de las congregaciones por este tipo de cosas, ¿no? Y este tipo de cosas no los ayuda a ellos a cambiar, aunque hay personas que no quieren cambiar, pero a muchos no los ayuda a cambiar, ya no quieren saber nada con una iglesia, se retiran totalmente, no quieren ni siquiera que les hable, prefieren ser paganos antes que ir a una iglesia donde se habla mal de ellos o se les maltrata. Y el maltrato no es necesariamente gritar, es hablar contra una persona. El lashon ra'á, recuerde, el lashon ra'á trae destrucción a la vida humana. Por eso es que el rey David en los Salmos dice, Señor, pon guarda a mi boca, ¿no? Que no me dejes pecar con mi lengua. Es algo terrible,
y yo lo digo así, participé de esas cosas, después el Señor me ha ido abriendo los ojos y me dijo, no, eso no es santidad. Tú has hecho mal, has hablado mal de tal hermano, has hablado mal de tal hermana, has inventado una calumnia, has difamado, has hecho esto, lo otro, y muchos, tú ni enterado que estabas difamando. Y has participado de esto, y yo le decía, Señor, perdóname, estaba muy quebrantado, totalmente quebrantado, ¿no? Al punto que las lágrimas se me comenzaron a caer, porque, ¿qué está pasando? ¿Por qué en el mundo, vamos a decir cristiano, incluyo el mundo mesiánico, donde la gente cree en Jesús, en Yeshua como el Mesías, ¿por qué esa imperfección de la lengua? ¿Por qué esa puerta abierta de la lengua? No digo que sean todos, pero se ve una gran cantidad y se ve vanaglorias y se ve que se adora a gente de carne y hueso, ¿no? Una vez fui a una iglesia, me llevaron, era aniversario de una iglesia y llegaba un famoso cantante que no quiero mencionar su nombre y la gente decía, este es el hombre que va a cambiar a la Argentina y al hermano que me llevó le decía, hermano, discúlpeme, pero esa es idolatría, ¿no? Me dice, pastor, usted está viendo mal. No, no estoy viendo mal, estoy escuchando, estoy viendo. Ese hombre no va a cambiar a nadie. El que cambia a la gente es Jesucristo, el Mesías, Yeshua. No, no esa persona. Ese es un cantante, cualquier día muere y ¿qué? Aparece otro. Y yo le digo, hay mucha idolatría aquí en la iglesia. No, no hay idolatría. Y con el tiempo se fue manifestando la idolatría en esta iglesia, al punto que se terminó dividiendo por este tipo de cosas. De adorar a un hombre, a un cantante. Sí, lo vamos a traer para que la gente se convierta. Lo vamos a traer a fulano para que la gente... Pero no es un hombre el que cambia las naciones. No es un hombre. No es un hombre. La Biblia bien claro dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Yeshua el Mesías o Jesucristo. Nadie más da salvación. Ni siquiera un pastor dice, no voy a ir a la iglesia del pastor porque ese pastor cuando predica bien y cuenta chistes. Yo escuchaba esas cosas y decía, pero ¿la gente va a escuchar a un pastor porque cuenta chistes? ¿O la gente va a la iglesia porque se tiene que encontrar con el Señor? Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. De todos nosotros, el Señor tenga misericordia. Así que quisiera terminar con esta reflexión de que revisemos nuestro corazón. ¿De cuántas personas, sin darnos cuenta, hemos hablado mal? ¿A cuántas personas hemos destruido sin darnos cuenta? ¿A cuántas personas la hemos desgraciado del ministerio simplemente por no escuchar cómo fueron las cosas? Imagínense, si yo soy policía, tengo que buscar las evidencias del caso. No estoy hablando de calumnia, no te agarro porque dicen que tú fuiste, no. Busco las evidencias, como un verdadero policía, busco las evidencias para tener claro cuál va a ser el asunto por lo que la persona está siendo culpada. Lo mismo va a hacer un abogado va a las evidencias cuando asume una defensa. Y el juez, según esas cosas, él dictamina, viendo el carácter de la persona y del jurado, dictamina si es inocente o es culpable. Pero que en una congregación, una iglesia, no te quieran oír qué es lo que realmente está pasando. Como si yo le decía, pero quiero explicar lo que pasó. No hay nada que hablar, usted se va, se larga y te maldecía. Esas cosas me parecían extrañas. Decía, ¿qué es esto? Y ahora, no solamente en mi caso, sino en muchos casos, mucha gente quedó herida. Y existían los chismosos, los verdaderos chismosos, que también te calumniaban porque le soltaban dinero. Era una cosa que parecía, ya no parecía una actividad espiritual, parecía una actividad pagana, ¿no? Y yo sé que esa gente quería buscar a Dios de corazón, pero de la manera equivocada, de la manera incorrecta, y crecemos en un círculo incorrecto. Y yo le doy gracias a Dios que me puso en el camino el pastor Flavio, donde muchas cosas en mi vida se fueron corrigiendo porque él me mostró un mundo espiritual conforme a las escrituras de cómo tenía que ser. Por más que ya había estudiado en el instituto, ya había estudiado en el internado, Dios bendiga el internado de la misión, amén, hubo cosas que se corrigieron, ¿no? Y por eso, en muchas conversaciones que tuve con él, en las cuales también le pedí perdón al pastor, porque como había crecido en un medio así, no es una disculpa, también había arremetido contra él. Y después tuve que hablar con él, solucionar algunas cosas. Este asunto de la lengua es un problema muy fuerte,
Por eso aquí Santiago dice que ella inflama la rueda de la creación. Hermano y hermana que esté escuchando este programa, si llega a usted, medite claramente qué es lo que usted está diciendo y qué es lo que usted no debe decir. Y si lo llega a ver un ministro, tenga mucho cuidado de no recibir chisme contra un hermano por más que no sea líder. Porque yo he escuchado decir, no es un líder, vamos a hacer con él y lo sacamos. No es así, porque las almas las tenemos que ganar, las almas las tenemos que edificar, las almas las tenemos que entregar a Dios, porque le pertenecen a Dios, no le pertenecen a usted, no me pertenecen a mí, le pertenecen a Dios. Si usted y yo estamos en el ministerio, es simplemente misericordia de Dios, porque Dios vio alguna actitud en nosotros para asumir el ministerio, pero no somos más que nadie, solamente nuestra posición ministerial, ¿no? Hay que orar para que los corazones sean sanados, para que los corazones sean liberados. No maltrate a nadie, no maltratemos, no usemos nuestra lengua para maltratar, ni para difamar, ni para decir que tal o cual hermano es un chismoso. No, yo viví esa cosa. Un día un joven me decía, ¿sabe por qué la gente no hablaba con usted en el ministerio? Me decía así, porque yo escuchaba al pastor que le decía, no se acerquen a él porque él es chismoso. Entonces como yo paraba con usted, y yo lo conocía a usted, yo decía, pero ¿de cuál es el chisme? Si yo converso con él, me habla de la Biblia, me dice que tengo que tener cuidado, que me convierta bien al Señor. No entiendo cuál es el chisme. Y este joven paró conmigo muchos años, aun cuando ese ministerio cerró, ¿no? Él seguía, me frecuentaba, hablábamos, me lo llevaba a las prédicas que yo daba, y él a mí me decía, yo no entiendo esas cosas o sea, la inmadurez, quizás de una persona cuando llega al ministerio, generan estas cosas. Y yo decía, Señor, bueno, hay que orar para no resentirnos, pero muchas veces es inevitable que te resientes, y contra esas cosas vos tenés que orar. Yo le decía, Señor, perdóname, porque me he resentido, perdóname por esto, por aquello, y ya estando en el ministerio, ¿no? Cuando empecé, hace mucho, en los años 90, dejé el otro ministerio, comencé a trabajar como pastor titular, que era lo que muchas veces me habían pedido que hiciera. Comencé también a ver la vida de otra forma. Ya no copiar lo que yo había vivido. Las trataba a las personas de otra manera y procuraba su bien y procuraba que estas personas sean restauradas. Problemas siempre existen, problemas siempre van a existir, pero más problemático es cuando vos generás el problema como ministro. Más problemático es cuando vos haces división en la iglesia diciendo, este hermanito es chismoso, este hermanito es murmurador, este hermanito es así, y no te dedicas a lo tuyo, que es discipular y formar personas para la gloria de Dios. Yo aprendí mucho de estas cosas y las sigo aprendiendo cuando compré más literatura rabínica, de la importancia que es para un rabino un discípulo y cómo formarlo con paciencia, por más que la persona sea terca. Y todas esas cosas procuré en mi vida, en los últimos años, de tener paciencia con las personas y también explicarle a mi esposa la paciencia que debemos tener con las personas, y si una persona es terca totalmente, a veces el silencio también les enseña a ellos a cambiar. Pero no nos reunimos para hablar mal de ellos, no nos reunimos para señalarlos, no nos reunimos para decir que son chismosos, no le decimos a la gente ten cuidado con tal o cual hermano. No, esas cosas no lo decimos porque las personas son santas para Dios, aún con sus defectos, ellos pueden cambiar y pueden ser transformados por el Señor. Qué alegría que el Señor pueda transformar a las personas. Qué alegría y qué gozo poder reconocer también que hemos pecado, que hemos tenido culpa, pero tenemos un Padre que nos perdona y nos libera en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías libertador. Qué grande es el Señor que nos ha permitido vivir hasta ahora para perdonarnos y que también perdone a las personas que de alguna manera se equivocaron con nosotros. Gloria al Señor. Porque ese es el fin de todas las cosas, ¿no? No es señalar ni decir, no, ese es un hermano, un desgraciado, no. Dios nos va a perdonar. Amén. Dios los va a perdonar como nos perdona a nosotros, Dios le va a hablar a ellos como nos habla a nosotros, ellos van a reconocer sus errores como los reconocemos nosotros, y vamos a cuidar nuestra lengua para no hablar lachon ra, o tener una lengua perversa, sino lachon kodesh, que es lo más importante. Y recuerde que por este asunto del tema de lachon ra, Miriam, la hermana de Moshe o de Moisés, adquirió esta Sarat, que traducido lepra, que no es lepra, en realidad son unas manchas blancas, porque la lepra es una enfermedad cutánea, donde el cuerpo se va deshaciendo y todas esas cosas. No es de la lepra esa que habla la Biblia, la Escritura, la Sagrada Escritura. Cuando habla del Sarat, se refiere a esas manchas blancas que salen por causa de la murmuración y que puede generar muerte espiritual.
no era la lepra que usted conoce o que en la iglesia se tipifica creyendo que es la lepra, no. Eso aparecía siempre cuando una persona murmuraba y Dios hacía que se la apartara para que se corrigiera de sus malas palabras. Entonces corrijámonos, estamos a tiempo para corregirnos, porque la sangre de Yeshua el Mesías nos ha limpiado de todo pecado y nos ha permitido continuar hasta el día de hoy para que podamos compartir acerca de cómo Él nos ha sanado de la mala lengua. Que el Señor traiga la paz y que este mensaje los edifique realmente en Yeshua nuestro Mesías, porque Él te quiere sanar. Él te quiere sanar y vos tenés que perdonar y ya no hablar mal de nadie. No decir nada más. Ya está, ya está. Hablar palabras sabias a tus hijos, es lo que hacemos con mi esposa. Le hablamos a nuestros hijos palabras sabias para que ellos puedan seguir adelante con el Eterno. Que el Señor me los bendiga, que el Señor traiga la paz, que el Señor traiga la sanidad. Quiero hacer una pequeña oración, con usted, donde usted está, y que el Señor le traiga convencimiento de que debe sanarse de cosas que usted dijo que quizás no debió decir. Y mire, va a caer una bendición tan grande sobre su vida, que Dios le va a abrir una puerta, pero tan grande. Usted no nació para murmurar ni para hablar, usted nació para santificar con su lengua la creación. Gloria al Eterno. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama la comerá de su fruto. Y usted, como cree en el Mesías, cree en Yeshua HaMashiach que pronto vendrá, usted nació para dar vida. Amén. Permiso. Oremos al Señor y que el Señor traiga la paz verdadera sobre usted. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Reconocemos que muchas veces hemos hablado mal contra nuestros hermanos, contra nuestros amigos, contra pastores, y aún las personas que hablaron mal de nosotros, tú perdonas a todos. Que esta mañana haya convencimiento de lo que hicimos mal, de lo que hablamos mal, de lo que compartimos mal, por muy inocente que pareciera. Te pedimos perdón, presentándonos ante el trono de tu gloria, ante el trono santo, para ser juzgados por las cosas que hicimos mal, y para que tú nos absuelvas de este mal, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que es nuestro abogado. Porque está escrito que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Conforme a esa justicia, y Señor, absuélvenos de este mal que hemos llevado durante años y desbloquea nuestra vida espiritual y quítale toda autoridad al enemigo y toda acusación que hace contra nuestros hermanos. Quita ese bloqueo y Padre Celestial, desbloquéalos y derrama bendición sobre ellos por medio del poder de tu Espíritu en esta mañana. Que la libertad en Yeshua venga sobre ellos. Amén. En el nombre de Yeshua. Y quiero terminar con Colosenses 3:10, que ayer el Señor me hablaba en la noche antes de descansar. Me decía, lee Colosenses 3:10, dice, y revestidos del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renuévese en Yeshua, nuestro Mesías. Shalom a todos, que el Señor los guarde. Y recuerde, ha estado con usted Pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Bet HaKodesh. Un saludo muy grato para mis hermanos en Lima, Perú, en la ciudad de Chosica. Shalom.